Hola, te doy la bienvenida a este nuevo curso de biodescodificación. Mi nombre es Patricia Saracho y vamos a mirar entonces en qué consiste la biodescodificación. Hago una comparación de el punto de vista que vamos a tomar los conflictos. Es decir, nosotros en este curso vamos a tomar un conflicto, una experiencia que nos cause dolor o sufrimiento desde el punto de vista de la biología, que la biología estudia la vida, es decir, por qué nuestra especie está viva. Y lo comparo para empezar, para dar un comienzo, una introducción con el tema del karma o del aprendizaje, que tanto uno como el otro no nos proponen una solución. Es decir, desde el punto de vista kármico, una experiencia negativa o un conflicto negativo, lo que nos estaría marcando sería un castigo o un efecto de nuestro karma negativo que no sabemos cuándo va a terminar y no implicaría ninguna acción de nuestra parte, solamente aceptar la circunstancia y esperar a que esa circunstancia termine. O desde el punto de vista del aprendizaje, siendo que tengamos alguna materia pendiente en otra vida, entonces también implicaría que tenemos que hacer un esfuerzo de la voluntad para cambiar esta situación y aprender a una nueva situación. Ahora, en estos, tanto en uno como en el otro, tenemos, no se contempla lo que es el funcionamiento de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso central y del cuerpo humano. Es decir, que lo que vamos a estudiar en este espacio son estas funciones, las funciones del cuerpo humano. Y para empezar vamos a ver quién fue el pionero que estudió este tema, que fue el doctor Hammer. Es un médico alemán. Es un médico alemán que en el año 1978 tiene una experiencia muy difícil, que es que un príncipe, el príncipe de Saboya, estando ellos en Grecia vacacionando, no se sabe si accidentalmente o cómo fue la experiencia, eh, mata de un disparo, de un balazo, a su hijo de 19 años, estando ellos, la familia, vacacionando entonces aparentemente en la costa, en la playa. Y a partir de la muerte de este hijo, tanto él como su esposa desarrollan ambos cáncer en lugares específicos del cuerpo. Su mujer tuvo cáncer de mama y bueno, no sobrevivió a la experiencia, en pocos meses falleció, y él tuvo cáncer testicular y entonces él sí pudo revertir esta situación y curarse, sanarse. Entonces a él lo que le llamó la atención a Hammer es que tanto él como la mujer habían tenido cáncer en lugares del cuerpo que representan la maternidad y la paternidad, es decir, representan la reproducción, el tener hijos, el reproducirse. Y entonces él se interesa muchísimo, él se especializa luego en cáncer, aunque fue muy perseguido, le quitaron su licencia y estuvo encarcelado también en varios países con orden de captura. Y entonces él se especializa en cáncer y hace una conclusión en la cual dice que un conflicto biológico, como es perder un hijo, que atenta contra la vida, atenta contra la biología, atenta contra la supervivencia de la especie,
va a tener una solución biológica. Es decir, que si el conflicto es biológico, la solución también va a ser biológica. Y entonces él llega a la conclusión de que la enfermedad es una solución de supervivencia, es decir, que cualquier enfermedad, cualquier síntoma, cualquier desequilibrio en nuestra salud, la vamos a considerar como una solución para la supervivencia. Para la supervivencia ya sea del individuo o de la especie. Y para que se produzca la enfermedad es necesario el bioshock. El bioshock entonces tiene algunas características, que es vivido en aislamiento, es decir, la persona está sola, está en soledad, con sorpresa, es decir, es algo inesperado, como por ejemplo la muerte del hijo, la pérdida del trabajo, el divorcio, sin solución, es decir, bueno, no puedo volver a mi trabajo, no puedo devolverle la vida a mi hijo, y que compromete los valores de la persona, compromete los valores, es decir, no soy desvalorizado, me echaron de mi trabajo, soy desvalorizado, no tengo justicia en este hecho, etcétera. Entonces, esto lo que hace es que el cerebro lo que va a hacer ante este bioshock es que activa programas de supervivencia. Y Hammer habla de 5 leyes biológicas donde el DHS es el nombre del hijo, le pone a este síndrome, donde la primera ley dice que, bueno, tiene que haber un detonante, ¿sí? Tiene que haber un hecho que despierte al programa de supervivencia. El programa de supervivencia es un programa que tenemos todos los seres vivos. Todos los seres vivos tenemos un programa para sobrevivir. ¿Qué quiere decir esto? Que nos estresamos si no tenemos comida, nos estresamos si tenemos frío, nos estresamos si nuestro hijo o nuestra hija no viene a la noche, no nos avisa, no sabemos dónde está, o si nuestro compañero o compañera sexual no nos da atención, no nos da el mismo amor que antes, etcétera. Allí se activan programas biológicos. Entonces, para que se active un programa de supervivencia, tiene que haber un detonante, tiene que haber un bioshock. La segunda ley habla de las dos fases del conflicto. Tenemos a la fase diurna y a la fase nocturna. La fase diurna es la que se produce durante las horas del sol, de día. Y la fase nocturna es la que se produce durante la noche. ¿Por qué hace esta diferencia? Porque durante la noche el cerebro y todo el sistema simpático y parasimpático descansa, es decir, todo baja su intensidad. Durante la noche, mientras dormimos, disminuye nuestra temperatura corporal, por eso nos tenemos que tapar, nos tenemos que abrigar durante la noche, ¿sí? Mientras dormimos, y además disminuye nuestro ritmo respiratorio, disminuye nuestro ritmo cardíaco, es decir, todo va hacia la baja. Pero ¿qué pasa si tenemos un bioshock? Cuando tenemos un bioshock, el cerebro está buscando soluciones y durante la fase nocturna, que es la fase de vagotonía, entonces no hay este descanso porque el sistema nervioso está estresado, el sistema neurovegetativo está en alerta, ¿sí? Porque hay un problema que hay que solucionar.
entonces no se produce ese descanso y entonces el, el conflicto empieza a evolucionar para desarrollar un síntoma. Y depende del lugar, de la función del cuerpo que esté involucrada en este conflicto, entonces vamos a hablar de que este conflicto atañe al cerebro nuevo o al cerebro antiguo. ¿Cuál sería el cerebro antiguo? El cerebro antiguo sería el cerebro de supervivencia, que es el que compartimos con los reptiles. Y el cerebro nuevo, entonces, sería el cerebro que compartimos con los mamíferos. Entonces, vamos a tener dos tipos de síntomas. Síntomas que se desarrollan en simpaticotonía y síntomas que se desarrollan en vagotonía. Y dentro de las leyes de Hammer tenemos que la cuarta ley es la que habla de los microorganismos que tienen que ver con según en qué etapa cerebral estamos hablando, van a actuar estos microorganismos o no. Y Hammer hace una observación que es muy interesante, que habla de que todos estos microorganismos son necesarios para la vida, los necesitamos, y lo que causa un desequilibrio es la ausencia de microorganismos o la superpoblación. Por ejemplo, en los virus, en las bacterias, en los hongos, es decir, tanto la ausencia de bacterias como la superpoblación de bacterias es lo que nos va a traer un desequilibrio en nuestra salud. Y dentro de la quinta ley biológica, esta quinta ley, que es la última, se llama quinta esencia. ¿Por qué quinta esencia? Porque Hammer dice, bueno, no necesitamos tratar la enfermedad atacando el síntoma, ni atacando la enfermedad, dado que esta enfermedad o este síntoma tiene un sentido biológico, es decir, viene a solucionar algo. Y entonces hay que encontrar soluciones o sanaciones, o hay que encontrar la salud en temas que tengan que ver más con con el chamanismo o la salud que hacían los pueblos originarios. Entonces, si vamos a mirar el inconsciente biológico tiene prioridades. ¿Cuáles son esas prioridades? El inconsciente biológico tiene como prioridad la supervivencia del individuo o de la especie. Es decir, que esta prioridad la compartimos con todos los seres vivos. Todos los seres vivos, que son los animales, las plantas, los hongos, las bacterias, tienen como prioridad la supervivencia de la especie. Es decir, eso es lo más importante para nuestra biología. No es más importante el placer, es decir, el placer está en segundo lugar. Por eso nosotros vivimos experiencias siempre, no siempre, sino que nosotros vivimos todo tipo de experiencias, pero las experiencias placenteras no están en la prioridad de la biología, están en segundo lugar. Por eso muchas veces las soluciones biológicas que nos ofrece la biología están en un lugar de prioridad, pero no nos dan placer. Y entonces el placer va a estar
En segundo lugar, y en tercer lugar, la facilidad. ¿Qué sería la facilidad? La facilidad dice que nuestro cerebro va a buscar en la base de datos el dato que esté en el menor recorrido neuronal, es decir, en el recorrido más corto. De la misma forma que nosotros cuando vamos a hacer una compra, por ejemplo, desde nuestra casa y tenemos que ir al mercado, vamos a buscar el recorrido más corto, no vamos a hacer un recorrido que sea mayor. ¿Sí? Nuestro cerebro entonces hace lo mismo. Entonces aquí está explicado cada una de las prioridades de nuestra biología. La biología tiene como principal objetivo la supervivencia del individuo o de la especie. Esto es lo primero para nuestro cerebro, es lo primero que va a proteger o a indicar es para la prioridad para la cual está diseñado nuestro cuerpo y nuestro cerebro, principalmente el cerebro. Entonces la felicidad, como veíamos, no es prioridad para nuestro cerebro, es decir, nuestro cerebro va a buscar inconscientemente aquellas experiencias que estén relacionadas con la supervivencia y en segundo lugar va a poner la felicidad. Y elige el menor recorrido neuronal, es decir que si ante tal experiencia la solución que me va a ofrecer mi cerebro no va a ser la mejor, la que me dé más felicidad, sino que va a ser la que me dé, la que respete mi supervivencia y la que requiera el menor recorrido neuronal. Entonces, ¿qué es lo que hizo Hammer? Hammer dice, bueno, Hammer encontró que todos los problemas de salud, él se especializó en cáncer, que todos los problemas de salud tienen un foco que es la solución biológica. Y luego vienen sus discípulos, que son los biodescodificadores, que abren esta perspectiva, la abren en dos conceptos más abarcativos. Uno que es pasar de estudiar solamente el individuo a estudiar el árbol familiar. ¿Por qué el árbol familiar? Porque el árbol familiar me va a mostrar cuál es mi genética. ¿Sí? Como estamos hablando de biología, estamos hablando de información biológica y estamos hablando de información genética. Estamos hablando de cuál es la información que el árbol familiar me está transmitiendo. Esto también cabe si somos adoptados, ¿sí? Si yo estoy viviendo con una familia adoptiva, esa familia adoptiva me va a transmitir a mí una serie de conocimientos y de experiencias mediante la educación, me va a transmitir toda su genética. Y además, si soy adoptada o adoptado, también mi familia adoptiva va a resonar de alguna manera con los mismos conflictos con mi familia biológica también, ¿sí? Y habíamos dicho entonces que Hammer se ocupó del tema de la salud y ahora entonces los biodescodificadores dicen, bueno, pero no solamente vamos a tratar temas de salud, sino que vamos a tratar todo tipo de conflictos, porque todo tipo de conflictos los podemos mirar desde el punto de vista de la biología, es decir, podemos asumir que cualquier conflicto que tengamos es una solución biológica. El investigador Konrad Lorenz dice que lo innato del individuo es lo adquirido de la especie, es decir, todo lo que a los gatos, ¿sí? A la especie de los gatos le
fue incorporando a través de la experiencia, es con lo que nace un gatito. ¿Sí? Un gatito recién nacido nace con toda la memoria de esa especie. ¿Sí? A eso le vamos a llamar memoria transgeneracional, y también lo vivimos los humanos. ¿Sí? Los humanos, o sea, todo lo que vivieron mis padres, yo ya lo traigo en mi nacimiento. Lo mismo lo que vivieron mis abuelos, lo que vivieron mis bisabuelos, y así. Entonces, los conflictos del árbol genealógico, según Celan, que es un médico e investigador francés, se transmiten por hasta 5 generaciones. Es decir, que hasta que alguien dice, bueno, yo voy a sanar esto, se van transmitiendo estos conflictos. ¿Y de qué manera se guardan estos conflictos? Se guardan en una base de datos, igual que hacemos nosotros con nuestra computadora o nuestro ordenador, es decir, o una empresa que guarda, bueno, dónde están los clientes de esa empresa, en una base de datos. Toda esta información se guarda para asegurar sus objetivos. ¿Cuáles son sus objetivos? La supervivencia de la especie. Esta base de datos es utilizada por nuestro cerebro biológico, nuestro inconsciente biológico, es utilizada para resolver temas de la vida, para tomar decisiones. ¿Sí? Es decir, que nosotros, si tenemos que, por ejemplo, tenemos que comprar un pan, ¿sí? Para comer, para hacer un sándwich. No necesitamos investigar cómo nació el trigo, cuál es la semilla de trigo que se sembró en la zona donde vivimos, dónde compró el panadero esa semilla de trigo, cómo hizo, quién inventó la levadura o cómo se descubrió la levadura. No necesitamos hacer toda esa investigación, porque todo eso ya está hecho. Cuando nacimos ya alguien había investigado todo eso. Entonces, lo mismo pasa con nuestras decisiones diarias. No necesitamos recorrer el camino desde cero, porque ya nacemos con un cúmulo de información que es nuestra base de datos. ¿Qué base de datos es? Nuestra base de datos familiar. Y por el principio de facilidad, el cerebro dice, bueno, ¿dónde compramos el pan? En tal lugar. ¿Sí? Así funciona nuestra base de datos familiar. ¿Y con qué está hecha nuestra base de datos? Nuestra base de datos familiar está hecha con todas las experiencias de mis padres, mis abuelos, mis tíos, mis bisabuelos, mis tatarabuelos, etc. ¿Y quiénes son quienes heredan estos conflictos? Los dobles. Los dobles son los que van a heredar la mayor cantidad de conflictos de los ancestros. Y ahora vamos a ver quiénes son los dobles. ¿Sí? ¿Por qué consideramos a alguien doble? Bueno, hay algunos ítems que vamos a mirar mucho cuando hacemos una biodescodificación, que son los dobles por fecha de nacimiento, los dobles por fecha de defunción, los dobles por parecido físico, por parecido psíquico, por profesión y por nombre. Por fechas, entonces, ya sea de nacimiento, de defunción, por fecha de boda, de accidente, de graduación, de migración. Quien estudió esto fue Anne Schussenberger, que es una psicóloga que se dedicó a estudiar la periodicidad de ciertos hechos que ocurren en las mismas fechas.
Entonces vamos a mirar que lo que tenga que ver con las fechas en sí, vamos a mirar que hay una etapa que es como una especie de etapa sagrada para cualquier árbol familiar de la especie humana, que es un periodo de 9 meses, porque es el periodo de gestación. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cada vez que transitamos por la fecha de nacimiento de papá, de mamá, de la abuela, del abuelo, de los bisabuelos, de los tíos, de primos de nuestros padres, etcétera, hermanos de nuestros abuelos, hermanos de nuestros bisabuelos, etcétera, de nuestro árbol en general, cada vez que transitamos por alguna de esas fechas de nacimiento o de defunción, hay una subida hormonal, hay un subidón hormonal, es decir, aumenta la fertilidad. Aumenta la fertilidad de una manera similar a lo que le pasó a Hammer y a su esposa cuando fallece su hijo, que hay un aumento de la fertilidad, salvo que ellos, como ya no estaban en edad de reproducir, ese aumento en las células se traduce en un cáncer. Entonces, estos periodos de 9 meses van a estar como marcados en un calendario invisible que tenemos todas las familias, que este calendario nos va a hablar tanto de fecha de nacimiento como de fecha de defunción y también fecha de concepción. Y utilizamos este cuadrito para facilitar más el tema de los 9 meses, donde cada número es un mes del año, el número 1 enero, el 2 febrero, el 3 marzo y así consecutivamente, y donde vamos a ver que las personas que fueron concebidas en el mes 1, que es enero, que nacieron en el mes 1, que es enero, han sido concebidas en el mes 4, que es abril, y lo mismo vamos a mirar con todas las fechas. La persona que ha nacido la fecha en el mes de octubre, que es el número 10, ha sido concebida el día en el mes 1, que es enero. ¿Sí? Y dentro de este mes vamos a tomar un rango de más o menos entre 7 y 15 días. Entonces, voy a poner un ejemplo. Una persona que ha nacido, por ejemplo, como yo, mi fecha, que es el 7 de enero, que es en el mes 1, y hay otra persona que ha nacido en el mes, el día 12 de octubre, como es mi abuelo paterno, entonces voy a hacer doble de esa persona porque estoy en la misma columna, ¿sí? Y desde el día 7 hasta el día 12 hay solamente 5 días, entonces estaría en el rango que voy a tomar entre 5 y 15 días para tomar quiénes son los dobles. Entonces, a esta línea, a estas columnas, se le llaman línea maestra. Es decir, quien esté en mi línea maestra, contando esos entre 10, 15 días de rango, vamos a hacer dobles de esas personas y vamos a tener una mayor predisposición a heredar los conflictos de esas personas. Aquí tenemos un árbol. Esta es la forma en la que se hace el árbol. ¿Sí? Hay cierta nomenclatura para hacer el árbol, es decir, los triángulos son varones, los círculos son mujeres, donde aparecen una paralela, por ejemplo aquí es porque hubo un divorcio, donde aparece una paralela inclinada es porque hubo un aborto,
Y a cada persona, a cada triángulo, a cada círculo vamos a colocarle la fecha de nacimiento y de defunción, si están fallecidos, para ver de quién somos dobles. ¿eh? Aquí yo en este caso puse otro ejemplo que es eh, un, un varón, porque es un triángulo, ¿sí? Está rodeado de un cuadrado para representar que esa persona es a la persona que estamos tratando, que estamos buscando el conflicto, esa persona que ha nacido un 12 de enero, entonces lo que vamos a buscar en el árbol y vemos que hay alguien que ha nacido, otro varón que ha nacido el 16 de abril, entonces estas dos personas son dobles y estas personas entonces van a mostrar los mismos conflictos porque por este tema de la base de datos que vimos hace unos minutos, entonces esa persona va a heredar esa base de datos y con esa base de datos va a tomar decisiones y va a experimentar algunos conflictos. Bueno, voy a hacer aquí una pausa y vamos a continuar entonces en el próximo módulo.